Estamos el día de hoy con la doctora María del Carmen Orihuela Gallardo. Ella es becaria postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y es especialista en el estudio de sociedades agrícolas tradicionales y el rol de las mujeres indígenas en las comunidades agrícolas. La primera pregunta que le formularía es: ¿en qué situación sociocultural están enfrentando las sociedades indígenas la pandemia del COVID-19? Las sociedades indígenas en el contexto actual están representando perfectamente la situación de discriminación y de rechazo social que se ha venido manejando de épocas muy antiguas, un proceso que ha ido mermando la capacidad de las poblaciones a poder ejercer autónomamente sus posibilidades de desarrollo social, económico y cultural. ¿Cuál es la forma tradicional en que los grupos indígenas entienden la enfermedad y también, en su caso, la muerte? Hay una dinámica de cohesión profunda que les permite continuar sólidos y actualizados en un mundo globalizado en el que la información viene, desestructura lo que ellos piensan como sólido, generando o manteniendo ciertas actividades de cohesión social que vienen a ser muy profundas, muy sólidas y que hacen que estas sociedades puedan pensarse como una hermandad, un elemento esencial para la convivencia, que es el dar, el recibir y el devolver. Entonces, en ese contexto, la enfermedad es entendida o se les presenta como un elemento que alerta, que dice las normas culturales antes que tenemos como costumbre no están siendo respetadas. Hay una falla, una falta de continuidad en el dar, precisamente, y entonces las entidades o el mundo, el natural en el que conviven, está mostrando que hay una ruptura. Entonces la enfermedad es entendida como la falta de reciprocidad a la naturaleza. ¿Cómo están enfrentando las sociedades indígenas la pandemia del COVID? Las sociedades indígenas tienen un código, una serie de elementos que hacen lógica a la enfermedad o lo que la produce. Entonces llega una enfermedad que irrumpe, que viene con otros códigos culturales, otros códigos que no encajan totalmente en las formas culturales ya dadas en la comunidad, y entonces las poblaciones tienen que ajustarse un poco la dinámica a la nueva información y comprender que la solución está nuevamente en la colectividad, pero a distancia. Ellos habían estado, en el caso de Morelos, habían estado resistentes a aceptar las nuevas reglas sanitarias para poder contener la enfermedad, porque simplemente no la aceptaban como propia, como algo que pudiera impactarles, porque no estaba en la lógica. Entonces, al empezar a ver las muertes, las sociedades han empezado a actuar, han optado por tomar las normas indicadas por bien de la comunidad. Pareciera entonces que las comunidades indígenas están, por así decirlo, adoptando sus propias medidas culturalmente pertinentes para ellos, para hacer frente a esta emergencia sociosanitaria. No se pueden entender a sí mismos sin esas acciones colectivas, pero saben o están reconociendo que es posible llevarlas a cabo en la distancia y teniendo las herramientas o las actitudes adecuadas para contener el avance de la epidemia y, en su caso, de la muerte. ¿Y qué papel tienen precisamente las mujeres, ¿no?, en estas comunidades y el papel que tienen para hacer frente también al COVID-19? Justamente son los grupos de mujeres o las mujeres organizadas colectivamente las que han demostrado en la comunidad ser las impulsoras de los elementos culturales ancestrales, pero también las
la aceptación de las formas novedosas que ingresan a la comunidad y a la vez son las encargadas de que no haya un distanciamiento social a partir de las necesidades actuales de la comunidad. Entonces, Mari Carmen, a pesar de las dificultades de desigualdad en las cuales se están enfrentando las comunidades indígenas, esta pandemia, estarían en mejores condiciones de hacer frente a la pospandemia. Considero que lo esencial o la forma en que ellos puedan salir adelante victoriosos después de esta pandemia es que la sociedad mestiza o no indígena actúe en apoyo a estas comunidades, no dándoles cosas como se piensa comúnmente, es dejándolos vivir como ellos decidan en su autonomía cultural, su decisión comunitaria, excluyendo ya de nuestra forma o nuestra dinámica la discriminación, el rechazo cultural, las normas que nos impiden aceptar formas culturales muy distintas a las nuestras,